Hoy vamos a continuar con Filipenses. Hace algunas semanas comenzamos con esta carta y vamos a ver los versículos 3 al 8 del capítulo 1. Así que mientras vamos haciendo una introducción, antes de leer los versículos, vamos a ir viendo dónde nos encontrábamos. Y para eso es importante que podamos ver cómo se fundó esta iglesia de los filipenses. Y eso nos va a llevar a que nos demos una vuelta por lo que es Hechos 16. De eso, el año pasado estuvimos predicando este capítulo y vimos una nueva región donde el Evangelio estaba llegando. Había una iglesia pequeña, era una iglesia pequeña en sus comienzos. Sabemos que se reunían en las casas y recuerdan, la primera persona que se convirtió fue Lidia. Dios abrió su corazón para que entendiera lo que Pablo estaba hablando. Ellos compartían en una casa de familia, compartían la palabra del Señor y oraban juntos. Hay algo muy interesante que podemos ver cuando leemos las cartas de Pablo. Cada vez que comienza a escribir, normalmente encontramos las primeras palabras hacia la iglesia y se puede notar que esas primeras palabras revelan mucho sobre la iglesia a la que le está escribiendo. Hay iglesias que a Pablo le causaban un poco de preocupación y les escribía acerca de eso. Otras iglesias que les escribía para exhortar, para corregir. Y había otras iglesias que le causaban un poco de dolor. Pero cuando Pablo piensa en la iglesia de Filipos, ocurre algo diferente. Pablo tenía un gran aprecio por los filipenses. Y esta carta nos da a entender que había un vínculo especial y un amor especial que Pablo tenía por ellos. La iglesia de Filipos siempre estuvo apoyando fielmente el ministerio de Pablo, siempre tenían disposición a sufrir junto a él por Cristo, y eso era un gran motivo de aliento para la vida de Pablo. Más adelante, en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo vuelve a demostrar y a hablar sobre su amor, tanto que los consideraba su corona. Y miren lo que va ocurriendo, que Pablo, cuando los recuerda, le agradece a Dios, ya lo vamos a ir desarrollando. Cuando ora, lo hace con gozo. Cuando habla de la iglesia de Filipenses, lo hace con mucha alegría, con un profundo amor. Y esta carta nos va dejando para nuestras vidas, o vamos a ir encontrando en esta carta, a medida que vamos a ir avanzando, muchos propósitos que son de edificación para nuestros días. Pablo les va a hablar a los filipenses, o los va a promover a que vivan en unidad entre sus miembros, los va a exhortar a vivir en armonía, con humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. También los va a animar frente a la persecución. Pablo, en el momento que estaba escribiendo esta carta, él estaba encarcelado. También les va a enseñar que somos llamados a vivir de una manera que sea digna del Evangelio, a ser ejemplo, a ser luz, a ser testimonio en medio de una sociedad que sabemos que es contraria a los valores del reino de Dios. Así que esta carta tiene mucho contenido práctico para nuestra vida. Y comenzamos hace unas semanas atrás con el saludo, los versículos 1 y 2, y ahora nos vamos a encontrar en los versículos 3 al 11 con una oración. Y en los versículos, dentro de esa oración, en los versículos 3 al 8, vamos a ver un agradecimiento, vamos a ver gratitud de Pablo, y es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Y esto podríamos pensar de si Pablo hoy tendría que escribir una carta a nuestra iglesia, ¿qué es lo primero que escribiría? ¿Cuáles serían sus primeras palabras? Si habría preocupación, si habría exhortación, o si realmente habría agradecimiento, como lo está haciendo con esta iglesia. Este agradecimiento nos va a dejar muchas implicancias sobre cómo es una iglesia que produce gozo, sobre cómo es una iglesia que es fiel al Señor. El pasaje de hoy nos va a revelar una verdad que es central, que nos va a guiar durante toda la prédica, y es importante que la recordemos a medida que avanzamos. Es que Dios manifiesta su gracia transformadora en una iglesia que es fiel. Su gracia transformadora hace que la iglesia sea fiel, y es Dios quien va a sostener la iglesia soberanamente para que participe con gozo en la misión del Evangelio. Esto es lo que estaba sucediendo con los filipenses. Así que para entender cómo vivir esta realidad, vamos a examinar 4 características que Pablo va a destacar de los filipenses. En primer lugar, vamos a ver una iglesia que genera, que provoca gratitud, en los primeros versículos 3 y 4. Después vamos a ver una iglesia comprometida con el Evangelio,
específicamente en el versículo 5, una iglesia que es sostenida por la fidelidad de Dios, y también vamos a ver una iglesia unida por la gracia y el amor de Cristo. Leemos los versículos del 3 al 8, los vamos a leer completo y después vamos a ir viendo cada una de estas características. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios, versículo 8, me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Jesús. Lo primero que podemos destacar acá es una iglesia que genera, que provoca gratitud. Ahí los versículos 3 y 4 los leemos nuevamente. Dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Vean esto: pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes. Pablo está pensando en la comunión que hay entre él y los filipenses, ora por ellos, y cuando ora, da gracias a Dios por sus vidas y está intercediendo por ellos con gozo, con alegría. ¿Y qué es lo que está provocando esta gratitud en el corazón de Pablo? Hay muchos comentaristas que explican esto y podemos estar de acuerdo en que lo que Pablo está expresando acá no es sentimentalismo, no es algo del momento, sino que es una evidencia de la gracia de Dios obrando en la iglesia de Filipenses. Pablo dice: doy gracias a Dios. Y hay que resaltar que acá no está diciendo doy gracias a ustedes, sino que Pablo agradece a Dios porque entiende que todo lo bueno que estaba sucediendo en la iglesia de Filipenses era resultado de la gracia de Dios. La iglesia de Filipos no era perfecta, tenía sus imperfecciones, como lo tiene cada iglesia, pero Pablo veía evidencias reales de la obra de Dios en este lugar. Recuerden que ellos apoyaban a Pablo en la obra y ese agradecimiento lo hace a través de una oración, como vemos en el versículo 4. Y eso nos sigue dejando en evidencia lo mucho que Pablo apreciaba, amaba, quería a esta iglesia. Era una iglesia que claramente vivía bajo la gracia. Ellos participaban activamente en la expansión del Evangelio. Ellos colaboraban con Pablo activamente en la expansión del Evangelio. Había obras que estaban testificando su salvación. Y todo eso era resultado de la gracia soberana que los transformó. Gracia que, como dice 2 de Timoteo 1:9, fue dada por Cristo Jesús desde la eternidad. Y un detalle interesante que podemos encontrar acá, que lo resaltaba mientras lo leía, en pocas líneas, en 2 versículos podemos encontrar algunas palabras que se repiten y Pablo da énfasis en eso. Si se dan cuenta, él repite la palabra siempre, él siempre los recordaba, siempre oraba por ellos. Eso vuelve a mostrar la profundidad y afecto que él tenía por esta iglesia, y hay algo más que dice, que él lo hacía por todos, él oraba por todos, nadie quedaba excluido de la oración que Pablo hacía por ellos. Su amor, el amor de Pablo hacia esta iglesia no era algo ocasional, sino que era algo constante. A lo largo de su vida se mantenía ese amor porque él veía obras que testificaban de la salvación de los miembros de la iglesia de Filipenses. Y esto nos deja varias cosas a la hora de aplicar en nuestra vida. Como vimos, Pablo no centra la atención en las personas, sino que lo hace en la gracia de Dios que está obrando en ellos. Por eso cuando vemos o cuando podemos ver algo bueno que sucede en la iglesia, cuando vemos que suceden cosas que el Señor nos manda, debemos dar gloria a Dios, porque es evidencia, porque hay evidencia de que Dios está trabajando en nosotros, hay evidencia de que Dios está obrando en nosotros. Y cuando vemos esas evidencias, cuando en la iglesia hay crecimiento espiritual, cuando en los miembros, cuando en nuestra vida hay crecimiento espiritual. Podemos notar esto cuando el fruto del Espíritu se refleja en nuestras vidas, que da evidencia de la obra de Dios en nosotros. Si recuerdan, Gálatas 5, versículo 22 y 23 nos habla del fruto del Espíritu. Si recuerdan, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Por ejemplo, hablando del dominio propio, una persona que a lo mejor antes
reaccionaba violentamente o se enojaba rápido ante alguna situación y ahora puede controlar un poco sus emociones, sus palabras, puede responder con calma. Eso es evidencia y es una persona que hoy está experimentando el poder transformador de la gracia de Dios en su vida. Es evidencia de que la palabra del Señor está obrando en él. Efesios 4:29 nos dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Es evidencia de que la palabra del Señor está haciendo fruto en el corazón de esa persona. También vemos crecimiento espiritual cuando hay amor entre los hermanos, cuando servimos a los demás, dedicamos tiempo en ayudarnos, enseñarnos, cuando nos perdonamos. Muchas veces pasamos situaciones difíciles y es importante que nosotros demos ejemplo en perdonar a los demás. Eso es una evidencia de que hay crecimiento en nuestra vida. Cuando oramos los unos por los otros, Pablo es lo que está haciendo con los filipenses. Él decía que siempre estaban presentes en todas sus oraciones. Debemos orar unos por otros y eso es evidencia de que hay un crecimiento espiritual en nuestra vida. Y cuando veamos ese crecimiento espiritual en nuestra vida, cuando veamos que hay amor entre nosotros, entre hermanos, nuestra primera reacción no debe ser felicitarnos y decir, mirá cuánto amor hay en mi iglesia, cuánto amor tenemos acá, sino que lo que debemos hacer es dar toda la gloria a Dios. Si hay algo bueno en nosotros es porque es un regalo de Dios. No hay nada bueno que proceda de nosotros. Y eso nos tiene que dejar también una pregunta para que reflexionemos. Si realmente buscamos el reconocimiento de los demás cuando mostramos el servicio, cuando trabajamos para el Señor, o si reconocemos que todo lo que hacemos es obra de nuestro Dios, sabiendo de que Él es el que produce el querer como el hacer en nuestra vida. Al igual que Pablo por los filipenses, nuestra oración por otros debe estar marcada por el gozo de ver que el Espíritu Santo está reflejado en la vida de los demás, de que el fruto del Espíritu se refleja en la vida de los demás. Nuestra oración por los demás, como hacía Pablo por los filipenses, debe estar marcada por eso, dando gracias a Dios por su obra, por lo que está haciendo. Eso es una prueba de que Dios trabaja constantemente en nuestra vida. Y vuelvo a más preguntas. Esto nos tiene que llevar a reflexionar de si realmente hay evidencia de que Dios está obrando en nuestra vida, evidencia de que Dios está trabajando en nuestros corazones, si hay una transformación en nuestra vida. También si tenemos una actitud que edifica a los demás, que anima a los demás a crecer en el Señor. Podemos pensar de que a veces, esto nos tiene que llevar a reflexionar, si solamente venimos a la iglesia para cumplir con una rutina, tal vez para calmar nuestra conciencia, o si venimos realmente porque nuestro corazón está transformado, se va renovando día a día, si nuestro corazón tiene una actitud que se humilla delante del Señor y se deja transformar por Él. Debemos evidenciar lo que el Señor va haciendo día a día en nuestra vida. Una iglesia que provoca gratitud, que genera gratitud a los demás, es cuando en ella se reflejan corazones que fueron transformados por Dios, corazones que fueron renovados por el Señor. Eso lleva a que la iglesia se comprometa con la misión que Jesús nos mandó. Y ese era uno de los mayores motivos de gratitud que Pablo tenía, que esta iglesia le generaba a Pablo, porque los filipenses eran una iglesia que estaban comprometida con el Evangelio, y eso nos lleva a ver el versículo 5. Dice, versículo 4 leo, desde el 4. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por ustedes, por su participación desde el primer día hasta ahora. Los filipenses eran una iglesia que estaba comprometida con el Evangelio, eso llenaba de gratitud a Pablo. Y hay una palabra que, dependiendo de la versión que estemos leyendo, algunas dicen participación, otras pueden decir comunión, pero ambas palabras se refieren a lo mismo, vienen del original que es koinonía. Muchas veces hemos estudiado o mencionado esta palabra, que significa compartir algo en común o participar, colaborar juntos en algo. Esto refleja una unidad espiritual donde compartimos la misma vida en Cristo, la misma misión, donde compartimos los mismos recursos, donde tenemos las mismas prioridades. La comunión es mucho más que un compañerismo, es una actitud. La comunión verdadera son acciones que muchas veces implican sacrificio para nuestra vida, muchas veces implica padecer juntos. Más adelante también Pablo en Filipenses 3 nos va a venir hablando de que él estima todas las cosas en vista de conocer más
a Cristo, al punto también de participar en sus padecimientos, de tener comunión en sus padecimientos. Tanto Pablo como el resto de la iglesia primitiva, sabían que vivir para Cristo también significaba que también iban a compartir tanto las alegrías como las dificultades que iban a pasar. El sufrimiento ellos entendían que el sufrimiento formaba parte y forma parte de nuestra fe. Y antes mencionaba también que la coinonía es compartir la misma vida en Cristo, tener una comunión espiritual. Y 1 Corintios 1:9 nos dice que fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Somos llamados a vivir en comunión. Primero, en una relación profunda, íntima y directa con Cristo. Y luego, como enfatiza Pablo acá en Corintios, en una relación profunda los unos con los otros, en una comunión profunda entre los miembros de la iglesia. Y ante esto que venimos mencionando, podemos afirmar que los filipenses vivían de esta manera. Ellos no eran espectadores del ministerio de Pablo, ellos estaban participando activamente del ministerio que estaba llevando Pablo adelante. Sabemos que lo sostenían económicamente, se preocupaban por sus necesidades, enviaban ayuda cuando Pablo estaba preso. Esta iglesia entendía que el evangelio era su misión, es la misión que tenemos como hijos de Dios, es la misión que el Señor nos dejó, es la gran comisión. Y Pablo dice que ese compromiso existía desde el primer día, desde el momento que el evangelio llegó a sus vidas en Hechos 16. Dios abre el corazón de Lidia y había un convencimiento genuino, no era algo del momento el participar, el colaborar con Pablo. Ellos comenzaron a tener comunión con él al punto de participar de una manera muy práctica en el ministerio. Y algo que se destaca, o que Pablo destaca en el versículo, es que ellos tuvieron un compromiso desde el primer día, pero no se terminó el primer día, o a la semana, o al mes, sino que dice hasta ahora, lo que nos marca también una continuidad, nos habla de una perseverancia de esta iglesia, nos confirma que eso no fue un entusiasmo del momento o al inicio, sino que ellos permanecieron fieles, y una iglesia fiel no solo comienza bien, sino que también permanece comprometida con el evangelio a lo largo del tiempo. Y es lo que pasaba con esta iglesia, con los filipenses. Entonces podemos ver que una iglesia comprometida con el evangelio participa activamente en la misión, sustenta de manera práctica, tiene pasión por el evangelio y persevera en el tiempo. Y relacionado con el primer punto que veíamos, este tipo de iglesia generaba gratitud por el compromiso con el evangelio. Podemos preguntarnos cómo estamos nosotros con esto. Si realmente hay un compromiso con la misión que el Señor nos encomendó con el evangelio. Si estamos realmente hablando de Cristo a otros. Todos los días tenemos la posibilidad de compartir el evangelio. El Señor nos da la posibilidad de compartir el evangelio. Amigos, compañeros de trabajo. Aprovechando esto, los miércoles estamos leyendo el libro del evangelismo y realmente es de gran edificación, y es el deseo de que nosotros como iglesia podamos estar enfocados en compartir el mensaje de salvación, en ser intencionales a la hora de predicar el evangelio. Si queremos ser una iglesia comprometida, no podemos guardarnos el mensaje para nosotros mismos, que queden encerrados en estas cuatro paredes. Estamos llamados a ir, estamos llamados a hacer, y eso involucra también el servicio dentro de la iglesia. Un servicio que sea activo dentro de la iglesia, enseñándonos mutuamente, discipulándonos, orando unos por otros, acompañando a hermanos en necesidad, porque como sabemos, cuando nos servimos unos a otros, el evangelio también se hace visible a la sociedad. Otra manera práctica que tenemos de participar activamente es colaborando con recursos, orando para apoyar a misioneros, para apoyar o sostener ministerios misioneros. Eso es lo que la iglesia estaba haciendo con Pablo. Muchos de nosotros o en la iglesia de Filipenses no podían ir a predicar a otros países u otros lugares, pero todos podemos participar de alguna manera para que el evangelio pueda ser expandido, para que el evangelio llegue más lejos. Tenemos que entender que la iglesia no fue diseñada para ser un lugares donde solamente asistimos una vez por semana o dos veces por semana. La iglesia fue diseñada para ser una comunidad que se compromete con la expansión del evangelio. Pablo se gozaba por el compromiso de esta iglesia, por el compromiso que tenía con el evangelio, pero su confianza no estaba puesta en ellos. Su confianza
estaba puesta en Dios. Y eso es lo que nos marca en el versículo 6, que no dependemos de nuestra fuerza, sino que una iglesia es sostenida por la fidelidad de Dios. Vamos a leer el versículo 6 y vamos a ver esta tercera característica. Dice, estoy convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pablo está pasando de la gratitud por la iglesia a la confianza que él tiene en Dios. Pablo sabe muy bien que es Dios el que comenzó la obra en ellos y reconoce que la salvación es iniciada por él. Una salvación que comenzó en la eternidad. No comenzamos la vida cristiana por iniciativa propia. Así como él abrió el corazón de Lidia para que pudiera recibir lo que Pablo estaba escuchando en Hechos 16:14, podemos alegrarnos cada vez que un corazón se rinde al Señor, porque es un milagro de la gracia de Dios. Y es de esa manera que una iglesia existe, porque Dios transforma corazones, obra en los corazones. Vemos que continúa diciendo que no solamente Dios es el que comienza la obra en nosotros, sino que también la perfeccionará, la continúa. Y eso nos apunta a la santificación. Nos indica que hay un proceso, un crecimiento donde el Espíritu Santo va transformando nuestro carácter, va ordenando nuestro corazón, va ordenando nuestras prioridades. También lo vimos un poco en el primer punto, donde el fruto del Espíritu se va reflejando en nosotros. Y tenemos que entender también que muchas veces ese proceso puede ser en medio de sufrimiento, en medio de pruebas, en medio de dificultades, pero la vida cristiana es un proceso continuo hacia la santificación en la que nuestro corazón va siendo transformado a la imagen de Cristo. Por eso también debemos recordar que la iglesia no es perfecta porque somos perfectas, personas imperfectas que vamos en un proceso de santificación. Estamos en un cuerpo caído, pero tenemos la esperanza y el gozo de que podemos ser una iglesia en la que Dios va trabajando constantemente, vamos avanzando en santidad. También Pablo le sigue diciendo de que Dios no solamente comenzó la obra, no solamente la continúa, sino que la va a completar, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Eso nos puede dar a entender, y entendemos en realidad de eso, de que Dios, lo que Dios comienza no lo abandona, y esa obra va a ser plena en el día de Jesucristo, el día que Jesús glorifique a los suyos. Romanos 8:30 dice que a los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, glorificó. Dios está al mando de la obra de salvación desde el inicio hasta el fin, y eso nos tiene que dar gozo, nos tiene que dar paz en nuestro corazón. No vamos a hacer nunca ni seremos algo que Dios comenzó y no terminó. Él va a seguir proveyendo consuelo en nuestra vida, Él va a seguir proveyendo esperanza y va a seguir trabajando en nosotros. Por eso, esa esperanza, la esperanza que Pablo nos quiere hacer ver acá, no descansa en nuestra capacidad de mantenernos firmes, sino en la fidelidad de Dios, que es quien nos sostiene. Y de esa manera podemos vivir con confianza, porque su salvación no depende de nosotros, no depende de nuestras propias fuerzas, aunque sí tenemos una responsabilidad. Un versículo que muchas veces hemos mencionado, Filipenses 2, versículos 2 y 13, Pablo nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto en el querer como en el hacer para su buena intención. Podemos ver que el que es salvo se ocupa de su salvación y es su responsabilidad, pero es su responsabilidad porque Dios produce el deseo, produce esa capacidad de hacerlo, Él produce el querer como el hacer. Dios es el factor determinante de nuestra salvación, y lo que Pablo nos muestra acá es que cuando uno se ocupa de su salvación es porque Dios nos está sosteniendo. Pablo tenía su confianza puesta en Dios. De esta manera no podemos jactarnos de nada. No podemos jactarnos o gloriarnos de que nos ocupamos de nuestra salvación por nuestra propia fuerza. Es Dios quien salva, es Dios quien está a cargo de todo el proceso de salvación, de toda nuestra vida espiritual. Y eso nos deja sin posibilidad de jactarnos, porque todo descansa en sus acciones. Él es el que hace, Él es el que obra, Él es el que da el deseo de hacer lo bueno y logra la capacidad de que hagamos lo bueno.
Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es Cristo quien nos sostiene. Nosotros tenemos esa responsabilidad y es Dios produciendo esa responsabilidad de ocuparnos de nuestra santificación. Podemos gozarnos en esto, podemos alegrarnos en que Dios sostiene todo, en que produce todo y descansar en que Él va a completar la obra en nosotros. Juan 10, 28 y 29 dice Jesús: yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Una vez que comenzó la obra en nosotros, Él nos sigue sosteniendo. Dice: nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dios nos preserva, nos sostiene y podemos estar confiados en que completa la obra en nosotros. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Pablo se estaba gozando por la salvación de los filipenses y estaba seguro de su salvación porque eran manifestadas en obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Por eso una iglesia fiel no permanece firme porque sus miembros son perfectos, porque somos perfectos. Somos personas imperfectas, pero una iglesia permanece fiel porque Dios es el que es fiel para sostenerla y terminar con lo que comenzó. Ya vimos entonces cómo es una iglesia que provoca gratitud, que genera gratitud, cómo es una iglesia comprometida con el Evangelio, y recién vimos cómo es una iglesia que es sostenida por la fidelidad de Dios. Y ahora los invito a que vayamos a los versículos 7 y 8, donde también vamos a ver una iglesia que es unida por la gracia y el amor de Cristo. Versículo 7 dice: es justo que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo sigue justificando su agradecimiento, sigue justificando su amor a esta iglesia y ahora muestra la profundidad de la comunión entre los hermanos. Él vuelve a mencionar que todos son participantes, lo que nos lleva nuevamente a la idea que vimos en el versículo 5 sobre la coinonía. Todos estaban compartiendo la misma gracia salvadora, todos participaban de la gracia del ministerio. Dios los salvó, Dios nos salva y también lo que hace Dios en nuestra vida es involucrarnos con su obra. No solo somos rescatados del pecado, no solamente somos salvados, somos redimidos, sino que somos incorporados a la misión de Dios, que es la expansión del Evangelio. El arrepentimiento y la fe no deben dejarnos estáticos, debe llevarnos a movernos, a estar activos en el ministerio, a estar activos en el servicio a nuestro Señor. Y esto es un regalo de Dios, un privilegio que tenemos de parte de Dios, que se vive y que debemos compartirlo en comunidad, debemos compartirlo como iglesia, el llevar el mensaje de salvación. 2 Corintios 5 nos habla de que Él nos encomendó a nosotros el ministerio, la palabra de reconciliación, y Pablo y los filipenses están haciendo eso. Pablo está en otro lado y esa iglesia que, si recordamos, comenzó junto a un río, se juntaban en una casa, en un principio eran poquitos, pero nunca dejaron de estar al lado de Pablo, nunca dejaron de acompañarlo. En cada situación en la que Pablo se encontraba, ellos estaban colaborando con él. Por ejemplo, estuvieron junto a Pablo en sus prisiones. Ellos no estaban físicamente con Pablo encarcelados. Ellos sostenían económicamente a Pablo, oraban por Pablo, participaban de su sufrimiento. Pablo se encontraba encarcelado y ellos también sufrían por la situación en la que Pablo se encontraba. No lo abandonaron cuando el ministerio se puso difícil, no lo olvidaron. Por eso una iglesia comprometida con el Evangelio permanece junto a la obra de Dios, incluso en medio de las dificultades. Pablo también acá resalta de que participaban junto a él en la defensa y la confirmación del Evangelio. Ellos anunciaban y también defendían el Evangelio. Y vemos a lo largo de la historia, si estudiamos un poco, que el Evangelio siempre enfrentó oposición, siempre enfrentó querer ser distorsionado. En cada época siempre surgen nuevas ideas para diluir un poco el mensaje de salvación. Y la iglesia tiene la responsabilidad de defender la verdad. Y eso significa que debemos mantenernos firmes y fieles a lo que la palabra de Dios nos enseña. Una iglesia que está comprometida
que vive bajo la gracia, que está comprometida con el Evangelio, es una iglesia donde la Biblia es la autoridad final, donde la enseñanza bíblica es central. Debemos cuidar de no suavizar, de no modificar el mensaje del Evangelio para hacerlo más aceptable. Aunque muchas personas rechacen o eviten hablar del pecado, hablar del arrepentimiento, aunque muchos eviten o tengamos situaciones en las que evitemos decir de que Cristo es el único Salvador de nuestra vida, la Biblia nos enseña claramente que estas son verdades, que como dice Romanos 3:23, todos somos pecadores, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Juan 14:6 nos dice que la única manera de llegar al Padre, el único camino, la única verdad, la única vida es Cristo. No podemos llegar al Padre si no es por Él. Son verdades que la Biblia nos presenta y que nosotros debemos compartir con fidelidad, defender el Evangelio, enseñándolo con claridad y fielmente. Y para eso es fundamental que la iglesia conozca bien la palabra de Dios, para de esa manera evitar caer en errores, caer en falsas enseñanzas. Estamos llamados a manejar correctamente la palabra de verdad, a perseverar en la sana doctrina. Las cartas de Timoteo nos hablan mucho de esto y es importante porque conocer la verdad fortalece nuestra fe, fortalece nuestra vida espiritual y también fortalece a la iglesia. Como iglesia, en lo personal, debemos dedicar tiempo a estudiar, a profundizar en la palabra de Dios, a aprovechar las prédicas, aprovechar los estudios bíblicos, aprovechar algún seminario, si es necesario, ayudarnos, discipulándonos, ayudarnos a entender, a aplicar el Evangelio correctamente. Estas son cosas que forman parte de participar en unidad en la obra de la gracia del Señor, de participar juntos en coinonía en la obra de la gracia del Señor. Los filipenses vivían de acuerdo al Evangelio y esa vida en comunidad afirmada por Cristo también produjo que entre Pablo y los filipenses haya una relación de amor genuino. Pablo dice en el versículo 8 de que Dios me es testigo, expresa de alguna manera de que Dios realmente conocía cuánto Él amaba a esta iglesia, que su amor es verdadero y profundo, nacido de servir juntos. Ellos caminaron juntos en el servicio a Dios, en la obra de Dios, ese amor entrañable que viene desde lo más profundo de nosotros y que es el amor de Cristo obrando en nuestro corazón. Eso solamente es resultado de una comunidad de iglesias donde el amor de Cristo se hace visible en todos. Pablo hace mucho énfasis y repite muchas veces la palabra todos. No excluye a nadie. No es que el amor de Pablo era selectivo, de que esta carta estaba destinada, o el amor que él expresa en esta carta estaba destinada a los líderes de la iglesia, sino que estaba destinada a todos. Ese amor que él expresaba se refiere a todos los miembros de la iglesia de Filipenses. No, ese amor no excluye a nadie. Y esto nos tiene que llevar también a pensar en cómo está nuestra vida respecto a nuestra participación en la gracia de la obra de Dios. Si valoramos esa gracia de ser colaboradores en la obra de Dios. 1 Corintios 3:9 nos afirma eso y nos dice que somos colaboradores de Dios. Es un gran privilegio que tenemos de servirle. Participamos con alegría en el servicio a nuestro Señor. Reconocemos con gozo el privilegio que Dios nos da de participar junto con Él en la obra. Defendemos el Evangelio con claridad. ¿Lo vivimos realmente? Sé que son muchas preguntas, sé que hay muchas cosas que nos dejan para reflexionar, pero son cosas que nos tienen que llevar a que nosotros podamos ser fieles a nuestro Señor, de que la iglesia sea fiel a Dios, que cuando alguien nos recuerde, que cuando alguien recuerde la iglesia le produzca gozo, que glorifique a Dios. Pablo recordaba a la iglesia de Filipenses, daba gracias a Dios, lo recordaba con gozo, con alegría, pero debemos saber, y esto es lo más importante, que es Dios quien manifiesta su gracia transformadora y hace que una iglesia sea fiel. Y es Dios el que sostiene soberanamente para que podamos participar con gracia, con gozo, con alegría en la misión que tenemos de expandir el Evangelio. Así que cuando leemos este pasaje, cuando estudiamos estos versículos, podemos ver el retrato de una iglesia que producía gozo en el corazón de las personas, producía gozo en el corazón de Pablo. No era una iglesia perfecta,
pero era una iglesia donde la gracia de Dios era tan visible que naturalmente despertaba gratitud en aquellos quienes veían esta iglesia, quienes la observaban. Pablo daba gracias a Dios siempre que se acordaba de ellos. No solo somos llamados a ser simples espectadores, somos llamados a vivir en coinonía, una coinonía real que nos impulsa a participar activamente en el avance del Evangelio, a defender la verdad sin negociarla. Jesús nos impulsa a este llamado en Mateo 28, en que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Es bueno saber que nuestra confianza no tiene que descansar en nuestra capacidad, en esa capacidad que tenemos de ser constantes, sino que es la soberana fidelidad de Dios quien nos mantiene constante, quien perfeccionará la obra que inició en nosotros. La iglesia es sostenida por Dios. Pablo les dice que el que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionará hasta el día de Cristo. Los filipenses fueron participantes con Pablo de la gracia, aún en medio de dificultades, en medio de prisiones, defendieron y confirmaron el Evangelio. Ese compromiso los llevó a ser una iglesia amada con el amor de Cristo, donde Pablo les expresó su gran afecto y su gran cariño. Un amor que solo proviene de nuestro Señor. Así que una iglesia puede producir gozo y ser fiel, y estos versículos lo dejan en evidencia, pero tenemos que entender de que todo eso es producido por Cristo. Es por medio de Él que recibimos esa gracia. Efesios 2:8 nos dice que por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de nosotros, sino que es don de Dios. Nuestra fuente de salvación es la gracia, y el medio de salvación es la fe. Creemos por fe para alcanzar la salvación que el Señor nos da. Nunca elegimos creer en Dios sin que la gracia de Dios obre en nuestra vida, trabaje en nuestra vida. No hay acción que sea lo suficientemente buena para permitirnos alcanzar la salvación. Sabemos de que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No hay nada que podamos hacer para deshacernos de nuestro pecado. Era necesario un sustituto, era necesario que Cristo, el Hijo de Dios, el perfecto, muera por nosotros. Y la salvación es un regalo que Dios nos da, un regalo que solamente Él puede ofrecernos. Y esto nos lleva a pensar de si realmente estamos rendidos, humillados completamente a la gracia de Dios. Si no es así, hoy es un buen día, un buen momento para que nuestro corazón se rinda a aquel que murió por nosotros, que resucitó, que dio su vida para redimirnos del pecado. En Él comienza, en Él continúa la obra en nosotros y será perfeccionada al momento de ser glorificados. Que nuestra vida, que la iglesia sea un reflejo del amor de Cristo, que proclamemos y vivamos estas verdades recordando que es Cristo sosteniendo nuestra fe y manteniéndonos perseverantes a lo largo del tiempo. Cuando Cristo ocupa verdaderamente el centro de nuestra vida, el centro de la iglesia, su gracia se comienza a manifestar de una manera visible en nosotros, en la iglesia. El Evangelio puede avanzar con poder, la iglesia permanece firme en medio de dificultades y el amor de Dios va llenando y transformando nuestras vidas. Si eso es real en nosotros, si eso es real en la iglesia no va a ser solamente un lugar donde nos juntemos 1 o 2 veces por semana, donde personas se reúnan cada tanto, sino que la iglesia va a llegar a ser lo que Dios diseñó desde el principio. Una comunidad que es redimida, que vive para su gloria, y que por medio de una vida transformada por la obra de nuestro Señor refleja el carácter de Jesús a un mundo que está perdido. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra.